Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Ya estamos en la sesión 8. Hoy toca hablar de programación orientada a objetos y en el temario de hoy daremos un vistazo a lo que es el concepto de programación orientada a objetos, de los tipos de métodos, de los conceptos de herencia, cohesión, acoplamiento, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento, para terminar hablando de lo que son los decoradores y particularmente del decorador property. Bien, estamos en el ejercicio 801.py, vamos a introducir lo que es la programación orientada a objetos o bien las siglas POO, y se trata de un paradigma de programación. Para los que no lo sepáis, un paradigma es como un modelo, como una forma de, ¿no? Una forma de programar, un modelo a seguir. Pues bien, este paradigma se desarrolló en la década de los 70 y lo que intenta es imitar la realidad, pero luego fue mucho más tarde cuando terminó de popularizarse. Digamos que para la programación orientada a objetos todos los elementos que usamos son objetos y cada objeto pertenece a una clase, de tal manera que todos los objetos de una misma clase tienen las mismas propiedades, es decir, las mismas variables y los mismos métodos o funciones que heredarían de su clase. Además, dentro de una clase puede haber subclases, es decir, que se establece una herencia. Ya hablaremos del concepto de herencia, pero básicamente es que pues una clase tendrá una clase padre y esa clase padre tendrá a su vez otra clase padre, es decir, que una clase tiene sus clases ancestras. Bien, pues como la programación orientada a objetos persigue imitar, ¿no? Lo que es la realidad, imaginaros el siguiente ejemplo. Tenemos una clase mamífero y esta clase tiene una serie de propiedades o atributos, como por ejemplo que son vertebrados, que son homeotermos, es decir, de sangre caliente, que tienen respiración pulmonar. También podría tener métodos como por ejemplo correr, comer, respirar o dormir. Bien, dentro de la clase mamífero a su vez podríamos tener dos clases, la clase perro y la clase persona. La clase perro podría tener propiedades como que tienen hocico, que son cuadrúpedos, que tienen pelo corporal y los métodos, por ejemplo, ladrar, vigilar, cazar o caminar. Y en cuanto a la clase persona, pues las propiedades podrían ser que son bípedos, que son racionales, que son emocionales, y sus métodos, pues podríamos tener métodos típicos de una persona, pues como pensar, como conducir, como jugar, por ejemplo, a los bolos. Y ahora, una vez hemos definido las clases, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear objetos de una determinada clase. Por ejemplo, imaginaros que digo que Bobby, el objeto Bobby, va a ser de la clase perro y voy a tener otro objeto al que voy a llamar Juan, que va a ser de la clase persona, de tal manera que yo podré hacer cosas como esta. Podré llamar al método pensar del objeto Juan y esto lo que haría sería iniciaría el proceso para que el objeto Juan pensara. Por ejemplo, si consultara la propiedad bípedo del objeto Juan, me debería decir true, es decir, que Juan es bípedo. Igualmente, si consulto la propiedad hocico del objeto Bobby, también me debería decir que es true, ¿de acuerdo? Porque Bobby tiene hocico. O si consulto la propiedad cuadrúpedo de Bobby, me debería decir que es true. Sin embargo, si trato de consultar la propiedad bípedo de Bobby, me va a dar un error, porque Bobby en realidad no tiene esta propiedad porque no es un objeto de clase persona, es un objeto de la clase perro. Sin embargo, el objeto Bobby y el objeto Juan ambos tienen la propiedad vertebrado, que cuando la consultamos dará true. ¿Por qué? Porque aunque son de la clase persona y de la clase perro, pero ambas clases son subclases de la clase mamífero. Y de igual manera, tanto el objeto Juan y el objeto Bobby pueden llamar al método respirar, porque ambos son, como digo, objetos también que heredaron de la clase mamífero. Por tanto, al llamar a dicho método, ambos iniciarían el proceso de respirar. Después de este ejemplo, creo que se entiende mejor que una clase es una entidad genérica, es decir, es una estructura, es como un modelo a seguir, y que un objeto es una entidad concreta y única de esa clase, es como la materialización de la clase. A los objetos también se les llama instancias. Una instancia es una copia. Entonces nosotros tenemos, como digo, una estructura que sería la clase y luego de esa clase podemos sacar muchas copias, es decir, muchos objetos. Bien, comencemos con los ejemplos. Vamos a definir una clase. Esta es la clase más sencilla que podemos definir. Utilizamos la palabra reservada class, el nombre de la clase, dos puntos y luego el cuerpo. Como veis, esta clase es la clase vacía, es decir, no hace nada.
La instrucción pass pasaría a la siguiente instrucción, entonces no hace nada, es una clase vacía, pero ya hemos definido, ya existe, de tal manera que yo podría decir a igual a nada y estaría creando un objeto de la clase nada. Bien, cuando definimos una clase existen dos tipos de atributos. Los atributos de instancia y los atributos de clase. Los atributos de instancia son aquellos atributos que van a hacer único a cada objeto, ¿de acuerdo? Es decir, cada objeto, cada instancia que creemos de una clase va a tener unas características que lo definen unívocamente entre el resto de los objetos de su misma clase, y esos atributos es lo que llamamos atributos de instancia. Por ejemplo, como decía en el ejemplo anterior, hemos visto que Bobby era un objeto de la clase perro, o lo que es lo mismo, Bobby es una instancia de la clase perro, y por ejemplo podría tener un atributo de instancia que lo hace único, que podría ser su nombre, es decir, Bobby. O por ejemplo también podríamos crear un atributo de instancia que fuera su número de chip. Y luego estarían los atributos de clase, que son atributos que son comunes, ¿de acuerdo?, a toda una clase, es decir, comunes a todos los objetos que tenga esa clase. En el siguiente ejercicio, en el 8.02, veremos que también hay distintos tipos de métodos, pero ahora no es momento de explicarlo. Bien, continuando con el ejercicio, voy a definir una clase perro. Y os acordáis que en pasadas sesiones os dije quedaros con la definición de método constructor. Pues bien, ha llegado el momento de explicarlo. El método constructor, de acuerdo, conocido como init, es un método, una función en definitiva, que se llama automáticamente cuando creamos un objeto, ¿de acuerdo? Es decir, todas las clases tienen un método constructor. Otra cosa es que decidamos utilizarlo o no, es decir, decidamos escribir instrucciones en su cuerpo o no utilizarlo. Entonces, en este caso decidimos utilizarlo y el método constructor recibe un parámetro que es self. Ese es un parámetro obligatorio, siempre se tiene que poner, y hace referencia al objeto que llame al método constructor. Y luego en este caso recibe dos parámetros más, que serían el parámetro nom y el parámetro r. Bien, dentro del método constructor definimos los atributos de instancia, que como digo son aquellos que definen unívocamente a cada objeto. Entonces, por ejemplo, en este caso, un atributo de instancia sería self.nombre y otro sería self.raza. Como veis, self hace referencia al propio objeto que llame al método constructor. Pues bien, en este caso, al objeto que llame al método constructor se le crearán dos atributos de instancia y se guardarán respectivamente los parámetros nom y r que recibe el método constructor. Fuera del método constructor definimos los atributos de clase, que como decía son atributos comunes a toda una clase y a todos los objetos que tenga esa clase. Por ejemplo, definimos el objeto familia y le asignamos la cadena canidos. Entonces, familia, como digo, sería un atributo de clase. Y luego definimos dos métodos, ¿de acuerdo? El método ladrar y el método caminar. El método ladrar mostrará lo que es el nombre, el atributo de instancia nombre, ¿de acuerdo?, seguido de esta cadena. Y el método caminar recibe, además del propio objeto que lo llama, recibirá un atributo, un parámetro que es pasos, que como veis es un atributo opcional, que en caso de no recibirlo, por defecto utilizará el valor 0. Y lo que hará el método caminar será imprimir el nombre del atributo nombre del objeto que lo llame, así como la siguiente cadena formateada. A continuación defino dos objetos, can1 y can2, que ambos serán de la clase perro, y veis aquí la llamada al método constructor pasándole los parámetros que necesita, en este caso el nombre y la raza. ¿Entendéis ahora la importancia de cuando definimos una clase que la primera letra sea en mayúscula? Si yo, por ejemplo, veo esto, yo ya sé que perro es un método constructor, es decir, que voy a crear un objeto de la clase perro. Sin embargo, si yo hubiera definido la clase así, veis que sería ambiguo. Veis que alguien podría decir, ostras, perro es una función, se va a crear una función, o sea, vamos a llamar a una función que va a devolver algo. A ver, un método constructor realmente es una función, pero es como una función especial. Entonces yo, si lo pongo de esta manera, yo ya sé que voy a crear un objeto. Y una vez creados ambos objetos, pues puedo, por ejemplo, puedo hacer un print y mostrar la clase perro, a ver cuál sería la salida. Como veis, la salida sería esta. Me está diciendo que
perro sería una clase, y además una clase que depende, main es el módulo principal. Me está diciendo que perro sería una clase definida dentro de ese módulo principal, es decir, una clase de usuario, una clase definida por el usuario que no es nativa de Python. ¿Veis? Al igual que yo, por ejemplo, podía hacer print int, es decir, quiero imprimir, quiero ver qué es la palabra reservada int, y me dice que int es una clase, pero esta vez, ¿veis? Es una clase que es una clase nativa de Python. De igual manera puedo imprimir el contenido de los objetos can1 y can2, ¿veis? Me está diciendo que can1 es un objeto que estaría en esta dirección de memoria y que pertenece a la clase perro. Al igual que can2 sería otro objeto que empieza en esta dirección de memoria y que también pertenece a la clase perro. Puedo utilizar, no se os olvide, la función type. Entonces, por ejemplo, si quiero mostrar la llamada a type pasándole el objeto can1, ¿qué se me mostraría? Pues el tipo, ¿veis? Me mostraría que can1 es un objeto de la clase perro. De igual manera que hacíamos mostrando la llamada, por ejemplo, a type de 5 y me decía que el valor 5 era un dato de la clase entera. En las siguientes instrucciones voy a mostrar dos cadenas formateadas. Entonces, en esta primera cadena voy a acceder al atributo de la instancia can1 y aquí voy a acceder al otro atributo de instancia del objeto can1. Y la instrucción de abajo, recordar que es otra forma de formatear una cadena y que este tanto por ciento S se sustituirá por la consulta al atributo nombre del objeto can2 y este tanto por ciento S se sustituirá por la consulta al atributo raza del objeto can2. En definitiva, aquí tenéis la salida. Me dirá que el perro número 1 se llama Bobby y es de raza Bulldog y el perro número 2 se llama Toby y es de raza Caniche. Fijaros en esta instrucción. Os he dicho que familia es un atributo de clase y como es un atributo de clase podemos consultarlo tanto invocando a la clase, ¿veis? Perro.familia, como a los objetos que pertenezcan a esa clase. Es decir, que en definitiva familia es un atributo que yo puedo consultar tanto invocando a una clase como utilizando los objetos que pertenezcan a esa clase. Así que en los tres casos la salida será la misma. Me dirá que el atributo clase contiene el valor can2. Y finalmente, dado que can1 y can2 son, como digo, objetos de la clase perro, pues puedo llamar tanto a los métodos ladrar como al método caminar, dando estas salidas en el caso del método ladrar y estas salidas en el caso del método caminar. Bien, y finalmente os diré que la programación orientada a objetos tiene una serie de principios básicos que simplemente los voy a mencionar, ahora los veremos en los próximos ejercicios, que serían la herencia, que ya hemos dado una pincelada de lo que es, la cohesión, el acoplamiento, la abstracción, el polimorfismo y el encapsulamiento.